Necesitamos el filtro nuevo, en este caso uno marca Bosch. Como vemos, este modelo abajo tiene una goma espuma. Con un destornillador Phillips tenemos que aflojar todos los tornillos de la carcasa del portafiltro de aire. Aflojamos la abrazadera que va a la admisión. Desconectamos la manguera que va conectada a la carcasa presionando la parte amarilla y tirando. Necesitamos un tubo número 10 para aflojar el tornillo que sujeta la carcasa del filtro de aire al motor. Una vez que sacamos el tornillo, la carcasa queda libre. Ahora sacamos el tubo que va a la carcasa del filtro de aire, que tiene dos trabas a los lados. Y ahora sacamos la carcasa completa. Si bien no es necesario sacar la carcasa, es conveniente, porque tironeando podemos romper alguna manguera o algún conector, ya que con el tiempo los plásticos se ponen rígidos. Acá podemos ver la posición de los tornillos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sacamos la tapa y queda expuesto el filtro de aire. Lo sacamos y ponemos el nuevo. Ahora ponemos la tapa de la carcasa y una vez que apretamos los tornillos podemos poner el portafiltro en su lugar. Ya que estamos, limpiamos la mariposa de aceleración, que estaba bastante sucia. Así quedaron las servilletas que usamos para limpiarla. Ponemos el tubo que va a la carcasa, simplemente empujamos y traba. Ahora ponemos el tornillo 10 milímetros y lo apretamos con el tubo. Apretamos la abrazadera que habíamos aflojado y conectamos el tubo. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.